Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. En las últimas semanas ya comienza a producirse un debate sobre una decisión que se estaría adoptando en la Corte Suprema de Justicia. Ni siquiera en las últimas semanas, en la última semana. Nosotros mismos como TN5 Estelar ya divulgamos una nota el miércoles anterior. Comienzo diciéndoles que el 12 de diciembre, Diario La Tribuna, a las 3 de la tarde, en su página digital publicó lo siguiente. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, dijo que las rotaciones en las presidencias de las diferentes salas del Poder Judicial deben darse en febrero de 2014. Obando aseguró que las especulaciones en torno a la presidencia de la Sala Constitucional son normales en Honduras y que las rotaciones se garantizan porque así lo manda el reglamento de la Corte Suprema de Justicia. Tienen que haber rotaciones porque el próximo año, esta noticia fue en diciembre del año pasado, tienen que haber rotaciones porque el próximo año, es decir así corresponde, por lo tanto las van a haber. Las especulaciones es muy normal en Honduras, dejemos que las cosas sucedan, dijo. Hay un reglamento y nos regimos por él. El cambio de magistrados de salas no está estipulado, pero si se ponen de acuerdo ya es decisión del Pleno. Todas las resoluciones que se toman en la Corte Suprema de Justicia son tomadas por el Pleno, no solamente la presidencia. Voy a repetir este párrafo. Hay un reglamento y nos regimos por él. El cambio de magistrados de salas no está estipulado, pero si se ponen de acuerdo ya es decisión del Pleno. Voy a otro párrafo. Nos vamos a vacaciones, pero siempre nosotros velamos porque todos aquellos juzgados y dependencias que sean necesarios, así será para no paralizar actividades completamente. Les doy la hora de la noticia, 3:30 de la tarde en la tribuna digital. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia garantiza rotaciones en salas del Poder Judicial. Me remito a otra noticia. Rotaciones en salas de la Corte Suprema de Justicia estarían programadas para el 17 de febrero. Esta información es de tiempo. Las rotaciones en las salas de la Corte Suprema de Justicia podrían hacerse efectivas a partir del próximo 17 de febrero, tal como lo establece el reglamento interno de ese poder del Estado. Y una última, solo estoy ofreciendo insumos de contexto para el debate que tendremos en los próximos minutos. Sobre esto también ha escrito Proceso. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, manifestó que este lunes que tiene que haber rotaciones de magistrados en las distintas salas que componen este poder del Estado. Tiene que haber rotaciones porque toca el próximo año, dijo Raquel Obando a periodistas que cubren la fuente. ¿Y qué es lo que está pasando en los últimos días? Aquí tengo este resumen de Vicente Turcios antes de presentarles a mis invitados. Tal como establece el reglamento interior de la Corte Suprema de Justicia, el 17 de febrero de 2024, su presidenta Rebeca Lisset Raquel Obando deberá cumplir el oficio PCSJ número 92-2023 para la rotación de la presidencia de la Sala Constitucional, cuya titular pretende seguir en el cargo por 7 años. Asimismo, rotar a los coordinadores de las otras salas. No creo que para ejercer la función correctamente deba permanecer alguien durante los 7 años en la presidencia o en la coordinación de una sala. Y esto se ha establecido así para el correcto funcionamiento administrativo del Poder Judicial. El citado oficio resume el primer pleno administrativo de la Corte Suprema de Justicia y su presidenta notificó a los magistrados y magistradas lo estipulado en el artículo 16, párrafo segundo del reglamento interior del Poder Judicial sobre la integración de las 4 salas para el periodo del 17 de febrero 2023 a la misma fecha de 2024. Súmele que estamos ya prácticamente en un año político prematuro
y la clase política de una u otra forma hará uso de acciones de inconstitucionalidad, de acciones de amparo, acciones de habeas data, todo lo que son las garantías constitucionales y lógicamente el órgano competente en la sala de lo constitucional. Por ahí podría haber un tema de lucha de preeminencia de poder. La rotación en las salas constitucional, penal, civil y laboral contencioso administrativo se respetó siempre y debe continuar así en aras de la transparencia y para mantener un poder judicial fortalecido y unido en la lucha contra la corrupción. Creo que la presidenta Rebeca debe respetar salomónicamente la rotación, esto en virtud que son 15 magistrados, 15 abogados que tienen toda la misma igualdad, derechos y obligaciones para con la población hondureña. Queda menos de un mes para las rotaciones en la presidencia de la Sala Constitucional y la coordinación de las otras salas, cuya integración pondrá a prueba el compromiso y respeto a la ley que hicieron los nuevos integrantes del Poder Judicial. Frente a Frente presentó el tema del día. Y una noticia de tu nota. Esta noticia es del 7 de diciembre del año pasado. La magistrada de la Sala Constitucional, Isbela Bustillo, manifestó que espera que el próximo 17 de febrero de 2024, fecha en la que se cumple el primer año de la presente administración de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, se produzca el relevo de manera normal en la presidencia y coordinación de las 4 salas del Poder Judicial según la precedencia acordada en la primera sesión del Pleno. En la Sala Constitucional corresponde asumir la presidencia al magistrado Luis Fernando Padilla, según en la precedencia, después de la actual presidenta, la magistrada Sonia Marlina Dubón. Nosotros esperamos los cambios de salas a partir del 17 de febrero del próximo año. Todas las salas cambian su presidente y nosotros en todas las salas esperamos que se incorporen ya los nuevos magistrados para que pueda haber una dinámica como ha venido existiendo en años anteriores, mencionó Bustillo. Indicó que no se puede ni se debe cambiar el orden de la presidencia, por lo que debe respetarse para garantizar el Estado de Derecho en Honduras y por el bien de la justicia, siendo que cada uno de los 15 magistrados decidió en qué sala se ubicaría para mejorar ejercicio de sus tareas. Recordó que todas las salas deben rotar la presidencia y en el caso de la Sala Constitucional y coordinadores en las otras 3 salas con el propósito de agilizar los procedimientos judiciales y la buena administración de justicia en cada una de las salas. Bueno, y si la presidencia de la Corte Suprema, si la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ha garantizado las rotaciones, ¿por qué surge la duda de que se quiere reformar un reglamento interno para evitar las mismas? En este momento no vamos a oficializar la pregunta porque primero quiero presentar a los panelistas y luego conocer su opinión para divulgar correcta y justamente la interrogante sobre la que queremos que ustedes se pronuncien esta mañana y desde luego las opiniones de ellos. Hoy aquí en el set de Frente a Frente el abogado José María Díaz. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Mucho gusto, Renato. Gracias por atender siempre nuestras invitaciones, gracias, que sé que implican levantarse bien tempranito. Como y siempre. además estudiar. No, yo sé que se levanta tempranito, pero hay que Sí. actualizar mucha información. Sé que usted no viene sin actualizar la información a debatir un tema. Sí. El abogado Recuerdos de la constitucionalista, así es, así son los académicos. Luis Romero, abogado constitucionalista. También Chema Díaz es abogado constitucionalista. ¿Qué tal, abogado? ¿Qué tal? Buenos días, Mucho don gusto, es Renato. un placer tenerlo. Buenos días al pueblo hondureño, un placer estar aquí. El abogado constitucionalista Joaquín Mejía. ¿Qué tal, Joaquín? Bienvenido. ¿Qué tal, Renato? Gracias por aceptar nuestra invitación. Está también la abogada constitucionalista, igualmente, Ruth Lafose. Abogada Lafose, buenos días, bienvenida. Buenos días, Renato. Buenos días a todos los panelistas y muchas gracias por la invitación. Y este espacio es muy oportuno para hablar sobre estos temas. Mucho gusto a todos los invitados. Bueno, en este primer segmento le doy 2 minutos a cada uno. Después habrá más tiempo para desarrollar la temática y comienzo con la dama, con Ruth Lafose. El 17 de febrero debe producirse las rotaciones en esta sala del Poder Judicial. ¿Abogada? La verdad que es un momento sumamente importante para nuestro país. Es un desafío que la Corte Suprema va a tener que enfrentar en un momento dado situaciones de crisis donde tiene que ver asuntos de control, de constitucionalidad. Así que la independencia del poder, de la justicia, es fundamental, es un elemento esencial en
lucha contra la corrupción, porque la concentración de poderes obviamente trae arbitrariedad, trae abuso de poder, trae, por supuesto, que la justicia no sea objeto de controlar los actos de funcionarios públicos, ya sea del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, el control de la Constitución que le corresponde precisamente a esa sala constitucional. Pero mi La pregunta, independencia. mi pregunta en esta prácticamente introducción del programa, de acuerdo a la ley y el reglamento, el 17 de febrero de este año deben producirse las rotaciones en las salas del Poder Judicial. Así es. Muy El bien. reglamento lo define claramente de que debe ser así. La rotación significa precisamente la independencia y la no subordinación permanente de una persona que pudiera estar o quererse quedar por 7 años consecutivos. Muy bien, gracias. Eso es indispensable Gracias para por el su Poder respuesta. Judicial. Gracias por su respuesta. Abogado Joaquín Mejía, ¿deben producirse las rotaciones el 17 de febrero? Bueno, yo creo que primero sí por dos cosas, una por costumbre y otra por reglamento, pero en mi opinión creo yo que esta aparente conflictividad alrededor de las rotaciones nos viene a mostrar una vez más la necesidad de una reforma profunda del sistema de justicia constitucional en general. La última reforma que se hizo fue hace más de 20 años y creo que todas estas crisis que hemos tenido en estos 2 años de este gobierno nos han indicado la necesidad de un diálogo nacional para hacer una reforma profunda que incluya la creación de un órgano de cierre, de un tribunal constitucional que no forme parte de la Corte Suprema de Justicia y que además sea un órgano que esté integrado especialmente por personas que estén no solo en su trayectoria profesional, pero vinculadas exclusivamente al área constitucional. Y yo esto lo estoy diciendo en abstracto y no estoy señalando a ningún magistrado y magistrada, sino que estoy planteando que esto es una cuestión más que nos invita a esa reflexión, a ese diálogo profundo y a revisar si 20 años después la reforma que se hizo constitucional al sistema judicial ya está caducada y es necesario hacer una nueva. Creación de un órgano de cierre para toda la población. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, en Honduras obviamente están los 3 poderes del Estado, el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, pero dentro del Poder Judicial o dentro de las salas del Poder Judicial, y de hecho la Constitución de la República le da mucha importancia a la Sala de lo Constitucional porque es la que tiene la última palabra cuando se dan problemas constitucionales o cuando hay conflictos entre diferentes poderes del Estado. Sin embargo, cuando existe un conflicto entre el Poder Judicial, por ejemplo, y el Poder Legislativo, estamos hablando que quien va a resolver es el propio Poder Judicial a través de su sala. Por eso se requiere un órgano de cierre que implica que está el Poder Judicial, tal y como lo conocemos, el Poder Legislativo, el Ejecutivo y un Tribunal Constitucional que sería el órgano de cierre que tendría la última palabra y que además es independiente incluso del propio Poder Judicial. Esta era mi pregunta. ¿El Tribunal Constitucional es el órgano de cierre que usted sugiere como reforma inmediata en el Poder Judicial? La integración por personas formadas en el área por ejemplo, constitucional para la sala o para todas las salas. No, en este caso, cuando me refiero pensando exclusivamente en una corte o un tribunal constitucional, estamos hablando de una elección totalmente distinta a la del Poder Judicial como tal y obviamente con unos criterios diferentes porque quienes van o deberían de integrar ahí son personas que obviamente tienen una trayectoria, tienen una formación académica, tienen experiencia, publicaciones, etcétera, en el área constitucional. Sí. En este momento, la solución a un conflicto entre el legislativo y el Poder Judicial se dirime en una sala donde es juez y parte entonces. Podríamos decirlo que de una u otra manera, aunque obviamente hay unos mecanismos para que eso no sea tan así, pero en el fondo, al final el Poder Judicial sí es juez y parte. Pero estamos claros que por reglamento sí deben producirse las rotaciones el 17. Costumbre, que se ha hecho, digamos. Muy bien. ¿Qué piensa el abogado Luis Romero? ¿Qué tal? Buenos días. Tal y como lo decía don Joaquín, efectivamente debe haber una rotación dentro de la sala constitucional, dentro de la sala penal, la sala laboral y la sala civil. Esto obedece
a los reglamentos internos de la Corte Suprema y quiero señalar algo, y es que la Sala Constitucional incluso tiene rango constitucional. Es la única de las salas que está mencionada en la Constitución de la República, y más allá de eso, el sistema de rotación de la presidencia de esta sala está documentado primero en el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, después en el reglamento interno de la Sala de lo Constitucional, y aunado a eso, si no me equivoco, también está en la Constitución de la República. Creo que por el bien del país sería sano que este tipo de controversias no existieran, porque lo que podemos ver es que existe un conflicto jurídico versus un conflicto político. En mi opinión, los magistrados están obligados a apartarse de cualquier tipo de pronunciamiento o fundamento para sentar sus ideas de índole político y regirse única y exclusivamente por lo que manda la ley y sus reglamentos, que ellos son magistrados, tienen que alejarse de lo político y tienen que limitarse estrictamente a lo jurídico. Y desde una óptica jurídica ya está ordenado que se debe dar la rotación de la presidencia, e incluso para poder rotar un magistrado de sala en sala, ellos aprobaron dentro de la reforma a su reglamento interno también la mayoría calificada. Ellos necesitan 3/4 de los 15 magistrados para poder rotar a un magistrado de sala en sala. Bueno, algunos se preguntarán, ¿y por qué el programa está debatiendo esto si la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ha garantizado la rotación de las salas el próximo 17 de febrero? ¿Qué caso tiene estar debatiendo sobre un tema donde la magistrada que preside la Corte Suprema dice se producirán las rotaciones? Ah, bueno, es que en los pasillos políticos existe la versión que se pretende hacer una reforma en el reglamento para evitar las rotaciones. Miren que he tenido el cuidado de no formular la pregunta, porque formular una pregunta en función de versiones extraoficiales, formular una pregunta por conjetura, cuando la presidenta de la Corte ha dicho habrán rotaciones, me parece hasta un poco irresponsable. Por eso trato de escuchar primero a los abogados constitucionalistas para luego formular la pregunta y que ustedes participen. ¿Se deben producir las rotaciones el próximo 17 de febrero, magistrado José María Díaz? Gracias. Perdón, abogado José María Díaz. Gracias por lo de magistrado, pero sí fui integrante en determinada fecha. No, las rotaciones se pueden hacer, se deben hacer. Algunas cosas no estoy de acuerdo en el sentido de que, habiéndose creado esto de tribunales constitucionales en Europa, Europa es el bastión de esto, 1920 con Hans Kelsen, y que nosotros hasta hoy en la Constitución del 82, en el artículo 313, en la Constitución original, la publicada el 20 de enero de 1982, ya se empieza a hablar de salas. Ese artículo, en esa publicación, solo se habla de salas. La reforma que vino posteriormente en el año 2002, comenzando el gobierno de Maduro, se reforma la Constitución en el sentido de que los magistrados van a ser 15 magistrados de la Corte y se elimina la figura de magistrado suplente y se crea ahí, a nivel constitucional ya se menciona la sala de lo constitucional. No se menciona en la sala de lo civil porque está en el reglamento que tengo aquí. Hay un problemita de fechas que ya estoy cayendo por dónde viene. El reglamento no dice que es el 17 de febrero. El reglamento dice que es el 24, vamos a ver, aquí lo tengo, el 28 de enero. Pero seguramente, entonces, lo que estoy viendo, que esa fecha de 17 que usted está mencionando, debe ser por la publicación cuando se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y como hasta esa fecha tomaron posesión de ahí para acá, es razonable el argumento entonces que el 17 de febrero
estemos nosotros listos para la rotación. Rotación es saludable. Lo único que la Sala de lo Constitucional no tiene un coordinador. De acuerdo a la ley y al reglamento, es presidente de Sala de lo Constitucional y las demás salas es coordinación. Entonces podemos ir hablando y explicando esta belleza de Sala de lo Constitucional, que en lo particular yo recuerdo que una vez fui a El Salvador, al Tribunal Supremo de El Salvador, y se hablaba en aquella fecha de crear un tribunal constitucional y el presidente de la Corte Suprema de El Salvador me dice a mí, no vayan a hacer eso. Ustedes van a crear un conflicto permanente entre la Corte Suprema de Justicia y un tribunal constitucional. Mejor déjenlo en salas. En lo particular soy de opinión de que quede en salas así como Costa Rica. Sin embargo, Guatemala es el bastión aquí desde 1965, Guatemala tiene tribunal constitucional. Pero la experiencia para mí no ha sido mala, no ha sido mala. Creo que se ha conducido bien. Sin embargo, es necesario ver esto porque fíjense que vienen elecciones del Colegio de Abogados este año y se ha utilizado mucho la sala para aspectos políticos dentro del Colegio de Abogados y se utilizan las figuras del amparo para terminar alterando la verdadera voluntad de los profesionales del derecho. El tema es interesantísimo y lo podemos seguir discutiendo. Mire, yo puedo introducir otro elemento. He reflexionado este fin de semana que el debate que ha comenzado a darse es estrictamente político. Un alto dirigente de un partido político tradicional me llamó el jueves. Mire, reflexione y preocúpese porque intentan evitar las rotaciones el 17 de febrero. Y el asunto es que la magistrada Sonia Marlina Dubón actualmente preside la Sala Constitucional, ¿verdad? Entonces, él y otros dos políticos que me llamaron, ¿qué va a pasar si Sonia Marlina maneja por 7 años la Sala Constitucional? Me dice. Cierta oposición sigue pensando en decisiones políticas que nos vienen donde va a intervenir la Sala Constitucional. Por ahí va el asunto, por ahí va el asunto, por esta sala, se los aseguro que por ahí va el asunto. Entramos un poquito en la subjetividad, Joaquín, pero tú habías escuchado ya ese debate que comienza a tejerse en Honduras, que intentan reformar el reglamento para evitar las rotaciones que corresponde hacer ahora el 17 de febrero. Afortunadamente no, y creo yo que también es desafortunado que muchas veces algunas discusiones, incluso discusiones, se hacen en base a rumores, que obviamente en Honduras cuando te hablamos de rumores políticos hay que ponerles atención. Sin embargo, yo insisto que a mí este tipo de, primero, conflictos que hemos tenido y también este tipo de rumores nos dan nuevos elementos para poner en el debate público la necesidad de una reforma del sistema de justicia. Yo creo que el planteamiento de si es una sala, es un tribunal, es parte del debate y yo estoy totalmente de acuerdo con el abogado José María, porque en algunos países, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional de Costa Rica ha funcionado perfectamente. En Guatemala, en términos generales, la Corte Constitucional también ha funcionado. En Colombia, por ejemplo, que en la región, la Corte Constitucional colombiana es la que ha dado muchas lecciones y ha sentado cátedra en materia de constitucional y de justicia constitucional. Y desafortunadamente en Honduras hemos tenido, uno cuando ve la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, uno se encuentra claroscuros porque tiene unas cosas muy positivas, pero luego hay unas evidencias de decisiones estrictamente políticas y no basadas en la Constitución. Por eso me parece a mí que es importante aprovechar este rumor, entre comillas, para poner en el debate público la necesidad o no de una reforma del sistema de justicia y preguntarnos si 20 años después esa reforma que se hizo a inicios del gobierno de Ricardo Maduro ya requiere, si está caducada y requiere una reforma, considerando los conflictos que hemos tenido con la elección de la Corte, con el tema del fiscal y otras cuestiones alrededor del sistema de justicia en general. Yo sugeriría o pediría que
la Corte Suprema de Justicia hoy nos aclare y no deje que avance este rumor, si lo es. Si no es que hay alguna gente pensando en hacer reformas al reglamento para evitar las rotaciones. Todavía no me atrevo a formular la pregunta porque también no es profesional hacer preguntas sobre rumores. Me está mostrando usted un titular que dice: magistrados de la Corte Suprema de Justicia ahora tienen la facultad para cambiarse de salas en las reformas por adición realizadas a esos 5 artículos del reglamento interior de la Corte Suprema de Justicia. También destacan las revisiones que se harán al personal que se le otorgó acuerdos de nombramiento. Y dice que se reformó este reglamento interno, pero ¿dónde está la reforma? ¿Dónde está la publicación? Está como la sede. Siempre ha estado en la facultad de que los magistrados puedan rotarse de sala. De hecho, la última vez que se rotaron fue en la corte del abogado Rivera Vilés, que se rotó un magistrado de la sala civil y fue pasado a la sala penal, por un lado. De ahí, por otro lado, don Renato, creo que tampoco podemos desconocer y debemos pensar, vaya, por ejemplo, yo no podría poner jamás en duda la honorabilidad de la abogada Sonia, ¿verdad? Creo que su trayectoria habla por ella y es una mujer pues muy seria. También los demás magistrados fueron electos mediante un proceso y se sometieron al mismo y salieron avantes y debemos darle ese beneficio. Sin embargo, yo sigo pensando que es necesario que se respeten los reglamentos, que solo eso va a poder fortalecer la seguridad jurídica del Estado, que si se empiezan a dar este tipo de diferencias políticas, porque no son jurídicas, vamos a caer, ¿verdad?, en lo mismo que estábamos cayendo en el pasado. La esperanza fue que cambiaran y las cosas para que cambien deben hacerse de una forma correcta. Sobre lo de la Corte Constitucional, sí, este es un debate. De hecho, me mandaron un mensajito ahorita, un ex magistrado, y es que en el año 2002, en la Corte de doña Vilma, que fue la que implementó la teoría, la nueva modalidad de los 15 magistrados sin los suplentes, ya se había discutido la creación de un tribunal constitucional. Sin embargo, eso no fue aprobado, dado que como país todavía no tenemos la madurez, porque generalmente, históricamente, quienes han llegado a esos puestos no son los que tienen los mejores méritos, sino los que han tenido los mejores amigos políticos. Siempre la injerencia de la clase política está en eso y que por eso fue descartada la moción, ¿verdad?, que se iba a emprender de crear un tribunal constitucional o una corte constitucional, como se le quiera llamar. Bueno, pero yo siento a mis panelistas hoy más entusiasmados e interesados en debatir si el país debe institucionalizar una corte constitucional o seguir así con la sala constitucional que lo otro. Por eso yo esperaría esta mañana que la Corte Suprema ataje ese rumor, porque de momento es rumor. Lo que tenemos oficialmente es las expresiones de la abogada Raquel Obando en el sentido que sí habrán rotaciones el próximo 17 de febrero. Esa es la versión oficial que hasta ahora surge. Lo otro es rumor, pero hay que atajar el rumor y hay que atajarlo a tiempo, antes que crezca. Ya decía Joaquín Mejía que aquí muchas veces los rumores se convierten en realidad. Yo sugeriría muy respetuosa a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia que reitere lo que dijo, o lo contrario, que diga que sí están pensando en hacer reformas para evitar las rotaciones. Pero que alguien ataje la versión, que alguien sustente la versión, si es que quieren detener las rotaciones, ¿por qué? Y si es rumor, que digan las rotaciones van el próximo 17 de febrero. Si no, ya verán el avispero que tendremos en las próximas 2 semanas en un país que lo que necesita es certidumbre, certidumbre. Pausa y volvemos con nuestros invitados Joaquín Mejía, Ruth Lafose, Luis Romero y José María Díaz. El tema del día en pantalla. Si así fuese, ¿cuál es el sentido de reformar el reglamento para evitar las rotaciones en las salas de la Corte Suprema de Justicia? Recuerde compartir su opinión al 9773-6065 y a través de cada red social nos encuentra como Frente a Frente HN.
Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Llegó el Red Sale, la primera liquidación para iniciar el año estrenando lentes. Todo al 2x1. Sí, ya fueron publicadas las reformas que se hicieron al reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. Aquí nos lo explica. Y ya iré con la abogada Ruth Lafose, el abogado Luis Romero. Ok, gracias, don Renato. Bueno, primero, la importancia de sostener la presidencia de la Sala Constitucional obedece, en mi opinión, únicamente a que dentro de las obligaciones del presidente de la Sala Constitucional está, en el literal B del artículo 12 del reglamento interno de la Sala, determinar el orden de precedencia para tramitar los asuntos que deba resolver. Es decir, es una obligación del presidente decidir sobre qué asuntos van a entrar a pleno y qué asuntos no van a entrar a pleno. Y desde ahí debemos entender lo que hemos estado discutiendo, y es que como queda al libre albedrío de los magistrados qué se discute y qué no se discute en pleno, no existe un orden cronológico. Pueden existir o existen en la actualidad muchos temas de controversia política sobre la trascendencia, que tienen trascendencia en el país, que no necesariamente están siendo turnados al pleno. Ese es como el punto principal sobre el cual se está debatiendo la presidencia de la Sala Constitucional. Es decir, queda discrecionalidad entonces de quien preside la sala. Queda completa discrecionalidad. Y de ahí, por otro lado, la única forma bajo la cual se podría dar la rotación de los magistrados sería a través de una alianza, ¿verdad? Porque lastimosamente en Honduras los magistrados son puestos por políticos. Entonces existen dentro de una u otra forma magistrados con determinadas afinidades políticas, y tendrían ellos que crear una alianza interna para poder alcanzar los 3/4 que ellos mismos aprobaron como reglamento, por un lado. Y si no logran alcanzar eso, pues la presidencia le correspondería al siguiente magistrado, porque la presidencia se ejerce de acuerdo al número de magistrados por el que fueron electos, es decir, sí, magistrado 1, magistrado 2, magistrado 3, magistrado 4, magistrado 5. Entonces, en el orden en el que fueron electos le corresponde, así como lo tiene el abogado de la Gaceta, le corresponde al magistrado que sigue. Sí, el orden de precedencia, es que la ley no lo dice, pero ya internamente en la Corte se ha considerado que el orden de precedencia es en la forma en que salió publicada en la Gaceta. Y la presidencia es esta. Son 15 magistrados. Primero, Rebeca Lisset Raquel Obando. 2, Luis Fernando Padilla Castellanos. 3, Warner Vallecillo Paredes. 4, Sonia Marlina Dubón Villeda. 5, Gaudi Alejandra Bustillo Martínez. 6, Milton Danilo Jiménez Puerto. 7, Mario Rolando Díaz Flores. 8, Ani Belinda Ochoa. 9, Odalis Nájera. 10, Rubén Esperanza Galeano. 11, Isbela Bustillo Hernández. 12, Nelson Danilo Mairena Franco. 13, Roy Pineda. 14, Walter Raúl Miranda Sabio. 15, Francisca Viela. O sea, esto es la presidencia. Si tenemos a Sonia Marlina en el número 5, pues habría que buscar el siguiente en la sala de lo constitucional en este orden. Yo creo que Milton, ¿quién es? Padilla. ¿Milton en qué sala está? Milton Jiménez Puerto. En la sala civil. Ah, no. Entonces, él está en la sala civil. De acuerdo al orden que ellos tienen, la presidencia le corresponde al abogado Luis Fernando Padilla. A Luis Fernando asumirla Padilla. Cuando se cumple un año. Bueno, Luis Fernando Padilla sería el segundo. Me imagino que es porque volvieron atrás. Correcto. Empezó en la abogada Sonia y vuelven atrás en el orden. Realmente ahí sí no tengo claro cómo precisamente, pero sí lo hacen, pero sí sé que es por el número de magistrados por el que fueron electos. Es que eso no lo explica la ley. Es una cuestión interna de la Corte que se ha considerado así el orden de precedencia, pero sí me parece interesante que este tema tiene que ver con el tema de independencia del Poder Judicial, así como cuando hablamos de la Fiscalía que tenía que ser independiente. Y a mí me preocupa en realidad que todos los poderes del Estado, todas las instituciones, todo dependa de Casa Presidencial. No me está gustando ni el tema de justicia ni el tema de investigación del delito. En realidad veo que hay bastante injerencia y lo que podemos hacer es aportar para que en realidad el Poder Judicial
pase verdaderamente a ser independiente, porque si tenemos activistas políticos ahí y no abogados, entonces creo que el Poder Judicial va mal. Fíjese que en este periodo de gobierno no se habla de métodos alternos de solución de conflictos. Eso que se hablaba hace unos años, que estaba de moda, hasta hicimos la ley de métodos alternos. No, aquí solo acusaciones, solo denuncias, y la cultura de la denuncia es lo que prevalece. Y el conflicto no lo pueden arreglar, no se han puesto de acuerdo en el Congreso Nacional en 2 años discutiendo la legalidad de la Junta Directiva, y ese sí es tema que creo que está en la sala de lo constitucional. Entonces, es excesivamente moroso el trabajo que tiene la sala de lo constitucional, así como moroso tenemos problemas en lo laboral, en familia. Vaya a los tribunales de justicia, en el bufete llevamos un cambio de poder, y hace 2 años que se presentó un escrito para tener un nuevo apoderado y no lo han resuelto en 2 años. Es una barbaridad. Aparte de que si usted llega al Poder Judicial no tiene ni parqueo, es inaccesible el Poder Judicial. Entonces, yo lo que hago en realidad es tratar de resolver los conflictos ahí mismo en mi despacho. No ando perdiendo tiempo ahí con magistrados. O sea, lo último que podíamos hacer nosotros es ir a buscar a un juez. Mire, la sospecha entre los políticos de oposición es que si se logran los 3/4, pudiesen hacer la reforma para evitar las rotaciones. Eso es, sí. Esa es la sospecha en la oposición, y por eso hoy nosotros responsablemente pedimos a la Corte: aclárennos, atajen el rumor si esto es rumor, de que quieren evitar las rotaciones. Ya explicaba el abogado Luis Romero por qué. ¿Qué piensas, Joaquín? Y luego voy con la abogada Ruth Lafose. Yo sé, perdón, ¿qué? Yo sé que no te gusta pronunciarte sobre rumores, pero mira, esta es la sospecha que hay, que si logran esos 3/4 entre los magistrados afines a Libre y liberales, pudiesen detener las rotaciones. Bueno, y lo podrían hacer definitivamente, pues, y además es que está permitido, en el sentido que se requieren 3/4, y esa reforma y ese de reglamento fue del Pleno de la Corte. Uno ve la reforma, ve el Diario Oficial de la Gaceta, es decir, estaban de acuerdo los 15 magistrados y magistradas. Por tanto, mientras no se pongan de acuerdo las 3/4 partes, no se puede hacer la rotación. Eso está claro, es decir, no es ilegal, no es inconstitucional. Como bien decía el abogado José María Díaz, es parte de la organización interna de la Corte. Incluso es un reglamento interno, ni siquiera tiene rango de ley. Ahora bien, una cosa es lo jurídico, es decir, que en términos jurídicos está permitido. Si no se ponen de acuerdo, se sigue. Lo hemos visto también en el propio Congreso Nacional. El asunto es que hay que recordar que Honduras, desde el golpe de Estado de 2009, ha venido acumulando conflictos, y se intenta cambiar de página, pasar de página, pero sin resolver la clave, la causa originaria de ese conflicto. Y me parece a mí que yo creo que las personas integrantes de la Corte Suprema de Justicia van a tener en cuenta eso también, en el sentido de no generar un nuevo conflicto que se acumule a la crisis permanente que venimos arrastrando y que estamos viendo esas manifestaciones a lo largo de más de una década en el país. Y a eso es lo que se puede apelar. Y yo voy a insistir, y termino con esto, que por ejemplo, que de acuerdo con la reforma de reglamento, con las 3/4 partes, se pueda incluso cambiar de una sala a otra, a mí me parece, bueno, está bien, uno puede decir es saludable, etcétera, pero yo me pregunto, o sea, si yo soy especialista en materia laboral, aunque debo de tener conocimientos de derecho constitucional, ¿qué voy a ir a hacer a la sala de lo constitucional? A mí lo único, insisto, que me preocupa es la especialización de la sala de lo constitucional, que me parece que eso es lo fundamental, en el sentido de que quienes integren esa sala realmente sean especialistas en la materia, para que nos puedan dar una palabra técnica constitucional en la materia. Y obviamente yo creo que está de más hablar de independencia, pero una de las 3 características fundamentales del Poder Judicial, de un magistrado y de una magistrada, es que sea independiente. Independiente para no caer, digamos, a presiones externas o incluso internas.
que sea imparcial, es decir, que se acerque a los hechos con objetividad y que tome decisiones en base a la legalidad constitucional e internacional que forma parte del derecho interno. Y la tercera característica es la competencia, que la competencia, entre otras cosas, incluye que yo tenga el conocimiento, las capacidades técnicas jurídicas para poder resolver una situación. Y por eso insisto en la necesidad de que la sala o una corte constitucional o un tribunal constitucional esté integrada por personas especialistas en esa materia, porque, como ya lo decía Luis, la propia Constitución le da ese rango a la sala de lo constitucional porque, sin ninguna duda, es la sala más importante. El problema es que siempre te los eligen políticos con intereses, Joaquín. Por eso es que yo insistía del diálogo nacional sobre una reforma de todo el sistema, que implica, por ejemplo, aunque obviamente por ley, como decía Rivadavia, tratadista argentina, no se va a resolver o no va a cambiar la realidad de un país, pero sí la necesidad de una ley, por ejemplo, de selección de las altas magistraturas del Estado. Creo yo que en gran medida la experiencia de la Junta Nominadora fue positiva y fue un paso al frente en comparación con el pasado. Pues yo creo que hay experiencias, no solo en Honduras, sino que en toda la región, para poder hacer una construcción de un mecanismo que garantice hasta cierta medida esa meritocracia, porque no podemos desconocer también de que esa cuota política va a estar presente. Es normal, no solo es una cuestión en Honduras, en todas partes, pero sí creo que es una oportunidad, insisto, para una reforma de todo el... O si no, no digamos de una reforma, de reflexionar. Si 20 años después de la última reforma del sistema de justicia, reforma constitucional, se requiere una nueva reforma. Si esa reforma, que ha dado cosas buenas, pero también cosas malas, ya está caducada o no. Y ahí tenemos que incluir todo lo que tiene que ver con la sala o un tribunal o un órgano especializado en materia constitucional. Ok, me dice ya la producción que tenemos bien afinado el audio de la abogada Ruth Lafose, pero yo quiero, antes de pasarle a la abogada Ruth Lafose, primero repetir la pregunta. Si así fuese, miren, si así fuese, no estamos asegurando nada, que se intenta con las 3/4 partes de los magistrados de la Corte hacer una reforma al reglamento para detener las rotaciones en las salas, ¿cuál es el sentido de reformar el reglamento para evitar las rotaciones? Ese es el puntito. Ya ustedes nos han dado aquí como algún indicio que es más político que otra cosa. Yo así lo interpreté, abogado Romero. Sí, es el interés político, ¿verdad?, de controlar la sala, porque en la sala constitucional es donde se determina la vida política y jurídica del país trascendentalmente, a grosso modo y en términos generales. Ahí, por ejemplo, estábamos hablando con el licenciado Joaquín, hay muchas decisiones que generan mucha controversia, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Estaba hablando usted también sobre lo de la decisión del aborto, legalizar el aborto. En el reciente pasado tenemos lo del fiscal general. Si nos vamos más atrás, vamos a encontrar una serie de requisitos. Vaya, por ejemplo, el tema de las sedes es algo que entra por la sala constitucional. Y si en la sala constitucional no alcanza unanimidad, es que pasa a pleno. Todas las decisiones que no alcanzan unanimad en la sala pasan a pleno, pero las que no quedan ahí a nivel de la sala constitucional. Miren, los más preocupados de producirse esto es, hay que decirlo, es el Partido Nacional. Si se logran esas 3/4 partes es porque hay una alianza de magistrados afines a Libre y afines al Partido Liberal. Los preocupados son los nacionalistas. Debo confesarlo, que yo las llamadas que tuve el fin de semana fueron de altos dirigentes políticos del Partido Nacional. ¿Qué le temen los nacionalistas? ¿O a qué le temerían en todo caso que les motiva a preocuparse por una eventual reforma a ese reglamento y detener las rotaciones, especialmente en la sala constitucional? A usted, claro, lo estoy diciendo, sí. Perdón. Y después voy con Ruth Lafose. Hoy sí, abogada. Bueno, recordemos que venimos de 12 años de bastante inseguridad jurídica, de actos de corrupción altamente señalables, de que actualmente la esperanza es, con el nuevo fiscal general, que se empiecen a investigar todas estas acciones, que se llegue a los tribunales con investigaciones serias, ¿verdad?, no con denuncias de papel, como le dicen, sin ningún tipo de persecución política, sino siendo objetivos y claros y combatiendo de forma directa la corrupción. Y todas las acciones, de acuerdo al sistema acusatorio en el proceso penal, inician
con una investigación en el Ministerio Público, después pasan a través de un requerimiento fiscal a los juzgados. Si la defensa o el Ministerio Público no están de acuerdo con la decisión, pasan a las Cortes de Apelaciones. Pero contra las resoluciones de las Cortes de Apelaciones existen acciones de amparo que podrían poner fin a los procesos investigativos. Eso por un lado. De ahí por otro lado, mediante vía de acción, también se pueden presentar diferentes recursos de inconstitucionalidad o de amparo o de carácter administrativo directamente ante la sala. Entonces se empiezan a generar una serie de situaciones complejas, ¿verdad?, que no necesariamente pueden obedecer a las directrices del gobierno central, pero más allá debemos de trabajar en la institucionalidad y la independencia de los magistrados. Solo así se va a lograr esto, que el país mejore. Vamos a ver, abogada Ruth Lafose. Ya Joaquín lo planteaba, si logran las 3/4 partes de los magistrados para hacer esa reforma y detener las rotaciones, eso es legal. ¿Quién podría decir que eso es ilegal si ya lo establece el reglamento? Ahora, es más democrático eso que hacer las rotaciones tal como se ha venido planteando, partiendo de las sospechas que entre los políticos genera el por qué quieren detener las rotaciones. Y yo voy con una premisa todavía más concreta. ¿Por qué quieren que Sonia Marlina sea presidenta de la Sala Constitucional durante todos estos años y no que haya rotación en esa sala? Para plantearle las preocupaciones que tiene una parte de la oposición. Adelante. Mire, Renato, es sumamente interesante el tema y podríamos hablar de muchísimas cosas, de reformas, pero todos los temas y cómo lo han abordado sus invitados me parece que son importantes. Pero, por ejemplo, a mi modo de ver, por ejemplo, lo que dice el abogado Luis es sumamente importante porque la presidencia de la Sala Constitucional es la que maneja el tiempo y el tiempo en la justicia es prácticamente tener justicia. Si usted no tiene en un plazo razonable una respuesta en una sala de lo constitucional de tanta importancia para establecer la paz, la estabilidad, la institucionalidad, fortalecer el sistema democrático, la independencia de poderes, es fundamental. Así que me parece a mí que si bajo ese rumor, que yo espero que no lo sea, podríamos caer en que se volvería inútil los recursos de amparo y de inconstitucionalidad porque no serían resueltos de manera oportuna. Podría manipularse el tiempo, puesto que la presidencia es la que puede decidir o no decidir si somete o no oportunamente los recursos, porque en algunas ocasiones hay establecido los plazos que son ineludibles, pero en otras ocasiones quedan a la discrecionalidad de la presidencia de la Sala de lo Constitucional. Ahora bien, dentro de las reformas del Poder Judicial, una de las más importantes que a mi modo de ver se ha llevado a cabo es la ley de sobre justicia constitucional que se refiere a tener justicia constitucional. Y la otra es la reforma de la Constitución de la República que lleva y establece como única la Sala de Constitucional. Y yo estoy muy de acuerdo con solo permítame, dice, porque cuando terminemos, no, es que si no nos confundimos, mire, cuando terminemos este tema, pasamos al asunto y al debate de Sala Constitucional, Corte Constitucional. Solo quiero salir de esto. Renato, si usted no lo pone en el contexto, es muy difícil caer en lo que usted está pretendiendo que pudiera tener importancia en el país. Si no se pone en contexto un poquito el tema, es muy difícil llegar a concluir la importancia de que la Sala de Constitucionalidad sea alterna a la independencia. Cuando estamos hablando la independencia, la alternabilidad de la presidencia. Cuando una Sala de lo Constitucional se pretende que
digo yo porque usted me lo está señalando, que es un rumor, podría caerse en lo que se denomina, pues, en el autoritarismo dentro de la sala de lo constitucional, en la arbitrariedad dentro de la sala constitucional. Y manejar los tiempos de manera no correcta y de manera discrecional, podríamos caer, como le vuelvo a repetir, a que los recursos de amparo, los recursos de inconstitucionalidad puedan llegar a ser inútiles. Ejemplo, actualmente hay una crisis de institucionalidad en cuanto a la división de poderes y el equilibrio de poderes. Dentro de la sala de lo constitucional actualmente existe un recurso de amparo interpuesto por el que ejercía la titularidad del Ministerio Público, basado en una sentencia de la misma sala constitucional de que el artículo 80 lo obligaba a él a seguir ejerciendo dicha titularidad, que no ha sido resuelto. Segundo, está dentro de la sala constitucional 5 o 6 recursos de inconstitucionalidad donde se le está exigiendo o solicitando a esa sala que se pronuncie sobre la legalidad o no del que está ejerciendo el fiscal general y el fiscal adjunto, que fue nombrada por 9 magistrados. Dígame usted si no es importante la alternabilidad en una sala constitucional de la presidencia de ese mismo institución. Dígame usted si no es importante que la alternabilidad en esa sala se sostenga la institucionalidad democrática de nuestro país. Dígame usted si no es importante que en este momento la sala hace ratos se haya pronunciado en una sentencia de quién tiene la razón o no en una crisis institucional como la que tenemos. Dígame usted si no es importante mantener la estabilidad en la alternabilidad para que haya un mejor desempeño de los funcionarios públicos y entiendan en un momento dado la importancia de la división de poderes para sostener una independencia en la justicia nacional. Dígame usted si uno de los principales esperanzas de este pueblo fue la de tener una justicia independiente. Entonces, ese contexto que están hablando los abogados es también importante para poder lograr concluir de una manera clara de que la población está harta de que un poder judicial no se pronuncie oportunamente frente a problemas que redundan en el empleo, frente a problemas que redundan en la salud, frente a problemas que redundan en la sociedad, en una inmigración que es insostenible. O sea, la justicia es la columna vertebral para encontrar la paz en este país. Si un poder judicial no funciona, los demás poderes judiciales podríamos decir que no podríamos exigir ninguna institucionalidad que pueda entender que la división de poderes y la independencia de un poder judicial es sumamente importante para poder lograr los objetivos de un poder ejecutivo que quiera lograr en 4 años, Renato. Entonces, no podemos seguir con medias tintas y tampoco hay tiempo de una reforma de una sala constitucional independiente a través de un tribunal, que no es el tema y no lo voy a entrar. Pero es un punto importante lo que Luis Bustillo dice. El abogado Luis, la manipulación del tiempo y no tener sentencias oportunas pone en evidente influencia partidaria de una sala constitucional si no resuelve. Porque al final de cuentas, en este momento, la crisis que tenemos es porque no hay respeto al principio de legalidad. No hay todo mundo hace y deshace e interpreta la Constitución como le da la gana, como cuando están afín a sus intereses. Nadie tiene ni siquiera la mínima idea de lo que significa poder interpretar
de manera sediciosa, de manera de influencia partidaria para que pueda lograr los objetivos meramente políticos, un gobierno instituido, sea ayer, sea hoy, sea mañana. Eso redunde enormemente en que no alcancemos jamás los índices de desarrollo de este país. Si seguimos así, Renato, muy difícil, veo que nosotros podríamos alcanzar los objetivos por lo que una república se instituye, por lo que una reforma de la Corte Suprema de Justicia al establecer una sala constitucional, teníamos esperanza de que estas cosas pudieran funcionar. Entonces, es de suma importancia, es una de las salas de suma importancia que trae, como a mi manera de ver, la estabilidad institucional, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el fortalecimiento de que un juez pueda permanecer sin ningún cuestionamiento de influencia política. Entonces, yo creo que si la presidenta de la Corte Suprema ha dicho que no va a haber reforma, pues bienvenido. Pero si la hay, a mi modo de ver, todo el mundo tenía esperanza porque esta Corte Suprema de Justicia realizara verdaderamente su labor. Pero los mismos diputados, al abrir los candados de una ley que pudiera haber prevenido precisamente lo que está pasando sobre la alternabilidad de la presidencia en la sala, hoy lo estamos viendo. Abrieron el candado de que muchos magistrados no fueran, los autopropuestos no fueran parientes de ningún funcionario público. Abrieron el candado de que fueran posibles señalados o condenados por cuestiones de corrupción. O sea, entraron un sinnúmero de personas que pudieran estar cuestionadas por los afines políticos, por influencia política partidaria que normalmente ha dañado por años, no de hoy, por años, la independencia del Poder Judicial frente a la influencia partidaria de los políticos tradicionales. Solo le pido a la producción que me cambie el término sentido. ¿Cuál es el sentido de reformar el reglamento para evitar las rotaciones en las salas de la Corte Suprema? Que la pregunta queda así. Si así fuese, ¿cuál es el objetivo de reformar el reglamento para evitar las rotaciones en las salas de la Corte Suprema de Justicia? La abogada Ruth Lafosse ya se atrevió a decir, miren todo lo que ha dicho, que es para manipular muchas de las temáticas que tienen que resolverse en esa sala y manipular desde la perspectiva política de lo que conviene al partido en el gobierno. Yo así he interpretado lo que ha dicho la abogada Ruth Lafosse. Pero sigo insistiendo. De momento para mí es un rumor porque la presidenta ha afirmado que vienen las rotaciones el 17. Por eso la pregunta está formulada de esta manera. Si así fuese, ¿cuál es el objetivo de reformar el reglamento para evitar las rotaciones en las salas de la Corte? Ya Ruth Lafosse dio su opinión. Miren lo que está diciendo ya el Consejo Nacional Anticorrupción. Miren lo que está diciendo ya el Consejo Nacional Anticorrupción. Luis, o Lucecita, perdón. Claro que sí, a través de X, el Consejo Nacional Anticorrupción comparte: ante las alertas de algunos sectores sobre pretensiones continuistas amparadas en intenciones de reformas al reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, se pronuncia de la siguiente forma. El Consejo Nacional Anticorrupción, ante las alertas de algunos sectores sobre pretensiones continuistas amparadas en intenciones de reformas al reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, se pronuncia de la siguiente forma. Número 1. Al término de su primer año en funciones, este 17 de febrero del 2024, se deben realizar las rotaciones en la presidencia y coordinaciones de las salas de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad a lo establecido en el oficio PCSJ número 92-2023. 2. Sin embargo, el CNA conoció de intenciones oscuras que buscan modificar la normativa vigente para impedir la alternabilidad en dichas salas, y respetando lo contemplado en el artículo 16 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. 3. La disposición contenida en el artículo 16, según párrafo,
Es una forma que coloca en igualdad de condiciones a cada uno de los 15 magistrados que integran las salas, otorgándoles la facultad de ocupar la presidencia en el caso de la Sala Constitucional y las coordinaciones de la Sala Civil, Penal y Laboral, Contencioso Administrativo. 4. Siendo que la Sala de lo Constitucional desempeña un rol preponderante para la vida democrática, la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica del Estado como intérprete último y definitivo de la Constitución, queda claro que con estas intenciones continuistas se busca mantener la pasividad y el silencio cómplice de la actual presidenta de esta sala, que a la fecha no se ha pronunciado ante los recursos de inconstitucionalidad presentados. Sí, hay otra página. Hay otra página, vamos a darle lectura en este momento. Bueno, atajen el rumor si es rumor. Atajen el rumor si es rumor. Atajen el rumor ya si es rumor, porque esto vuelve a ponernos como Estado en un debate innecesario. Eso es lo que hace falta. Termina de leerla, yo te ayudo aquí. Termina de leerla. 5. Está claro que efectuar reformas previo a las rotaciones dejaría en evidencia las intenciones de imponer comportamientos orientados al continuismo por parte del gobierno de turno, como práctica tradicional de controlar el poder público, situación que en el pasado reciente fue criticado por quienes hoy llevan las riendas del país. Y por último, por consiguiente, es una necesidad imperiosa que los actuales magistrados no cedan ante las presiones que se puedan efectuar para reformar su reglamento interior y que impidan la alternabilidad, pues están llamados a ser garantes de la independencia institucional e individual que les asiste por ley. Atajen el rumor si es rumor. Si no lo atajan es porque es cierto. Quieren hacer la reforma con las 3/4 partes. Y a la gente comienza a elucubrar para qué. Por eso la pregunta hoy de frente a frente. Si así fuese, ¿cuál es el objetivo de reformar el reglamento para evitar las rotaciones en las salas de la Corte Suprema? Abogado José María Díaz. No, todo parece indicar que es político, efectivamente. Aquí estamos de acuerdo. Parece que no hay nadie que diga lo contrario. Es una lástima lo que está sucediendo. Yo diría que el Poder Judicial debería salirse del Consejo de Defensa y Seguridad. ¿Qué anda haciendo la presidenta de la Corte ahí con los militares cuando hay operativos y hay violaciones de los derechos humanos y ella avalando las violaciones de los derechos humanos? Eso hay que sacar a la Corte Suprema de Justicia de eso. Hay que regresar al tema del Consejo de la Judicatura en el sentido de qué andan haciendo los magistrados nombrando personal y viendo si se da permiso para salir. Eso que se dedique alguien a la parte administrativa. Yo diría, regresemos al Consejo de la Judicatura, que sería... porque está a nivel constitucional, no hay que hacer nada, simplemente hay que hacer una nueva ley del Consejo de la Judicatura. ¿Qué anda? O sea, toda la parte administrativa se le concedió al presidente, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, de eso se encarga. Pero los magistrados, ¿por qué tienen que estar haciendo, que se dediquen a impartir justicia? ¿Qué justicia es lo que necesitamos? ¿Y qué anda haciendo todavía el Poder Judicial en las sedes? ¿Todavía qué anda haciendo en las sedes? Si ni siquiera se ratificó y todavía está en la sede, querían traer jueces del extranjero para impartir justicia aquí en Honduras. No, definitivamente andamos mal. Y del tema de la reelección, se volvió a decir algo el tema de la reelección. Si yo creí que con este gobierno y esta corte se iba a anular, simplemente se anula eso y regresamos como estaba a nivel de la Constitución de la República. Y el argumento que se dijo en aquella oportunidad del Tribunal Constitucional es que afectaba un petrio en el sentido de que se ejercía por 3 poderes independientes, judicial, ejecutivo, legislativo, judicial, y que un tribunal corte constitucional iba a atentar contra el esquema de los 3 poderes del Estado. Podía haber argumento en ese sentido, podía haber argumento. Entonces, me parece que otro problema es que cuando se dijo, la Sala de lo Constitucional dijo que era inconstitucional que el Congreso interpretara la Constitución, vino el legislativo y dijo, yo no publico esa gaceta. Y la Comisión de la Verdad dijo, arreglen ese problema. Nadie ha arreglado nada, nadie ha arreglado nada. En el sentido de que el Congreso sigue diciendo que interpreta la Constitución y eso no lo publicó y no se publicó. Y la Corte dijo una cosa, el Congreso dijo otra y los problemas siguen aquí. Seguimos aquí. Luis. Eso ocurrió allá como por el año 2004, 2005, si no me equivoco. Correcto. Sobre el tema de la reelección,
mi tesis de máster es sobre la reelección, y de hecho la reelección en Honduras nunca ha sido legalizada y siempre ha sido ilegal, ¿verdad? Sí. Por un lado. De ahí por otro lado, y me gustaría así poner en contexto para que el pueblo hondureño pues vaya teniendo idea de los intereses que se juegan en la presidencia de la Sala Constitucional. La Corte está integrada por 15 magistrados, de los cuales 6 pertenecen al Partido Libre, 5 pertenecen al Partido Nacional y 4 pertenecen al Partido Liberal. Las salas de la Corte, entre ellas la Constitucional, están integradas por magistrados de diferentes tendencias políticas o partidos políticos, lamentablemente. Pero ese es otro tema. Si tomemos un ejemplo, por ejemplo, de decisiones que generan controversia en el país. Pensemos lo del tema del Consejo Nacional de Seguridad, el Consejo de Seguridad, de Defensa y Seguridad. De Defensa y Seguridad, que acaba de mencionar el abogado Chema. Si se turna a pleno de la Sala Constitucional, si es constitucional o no es constitucional, y no existe unanimidad, esa decisión va a pasar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en donde en los siguientes 15 días va a ser discutida por los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya las decisiones en pleno de la Corte Suprema de Justicia se toman por mayoría simple, es decir, ganan quien tenga 8-7. El Partido Libre no la tiene segura. ¿Qué va a pasar si cuando lleguen las decisiones a pleno de trascendencia política se da una alianza entre los magistrados del Partido Nacional con los magistrados del Partido Liberal? Van a alcanzar 9 votos. Y Libre va a empezar a perder todas las decisiones de trascendencia política. Realmente eso es lo que se está decidiendo, que no se le den curso a todas las decisiones que podrían afectar las políticas del gobierno actual, porque si se les dan y no existe, vaya por ejemplo, que un magistrado en la Sala Constitucional se oponga por cualquier motivo a una decisión política, obliga a que la decisión pase a pleno. Y en pleno se pueden empezar a perder las decisiones. No, pero espérame, aquí la pregunta política que cabe es, ¿cómo está integrada la sala? Hay 5 magistrados. ¿Cuántos de ellos son afines? Me da pena decir cuántos son afines al Partido Liberal, cuántos son afines al Partido Nacional, cuántos son afines al Libre. Pero bueno, decía Joaquín que estas cosas son comunes, que la gente tenga partido en cualquier parte del mundo, o doctrinas similares, o filosofías similares. ¿Cómo está integrada esta sala, ya políticamente? Está integrada por los tres partidos. Si usted se fija, y ahí el abogado Chema anda la... No, pero respóndeme la pregunta. ¿Cómo está integrada la sala políticamente? Bueno, son 5 magistrados. Son 5 magistrados. Creo que 2 son de Libre, 2 del Partido Nacional y 1 del Partido Liberal, pero el punto no es cómo está integrada, sino que por cualquiera de los magistrados, independientemente de la facción política, obliga a si no es unanimidad, obliga a la decisión a pleno. El temor que tienen algunos es que si se logran las 3/4 partes de esos 15 magistrados... sean todos afines a Libre. No, solo se va a lograr esas 3/4 partes si se reproducen las alianzas del Congreso en este momento. No, en las alianzas en la Corte, las alianzas internas de los magistrados. Si las alianzas políticas del Congreso se reflejan en la Corte... Pero es que ahí vendría, pensemos en lo siguiente, que ellos alcancen los 3/4, entonces lo que van a hacer técnicamente es que van a mover a los magistrados del Partido Nacional a diferentes salas, van a tomar magistrados afines al partido de gobierno de otras salas y van a integrar la Sala Constitucional de tal forma que solo van a quedar los magistrados afines al gobierno y se frenarían toda una serie de decisiones políticas que obviamente afectarían la gobernabilidad de forma general del país, para bien o para mal, ¿verdad? O sea, no estoy especulando sobre si es correcto o no es, perdón, sobre lo bueno o lo malo que esto podría ser, simplemente sobre lo arbitrario que esto podría ser. Mira, Joaquín, cómo se va avanzando ya partiendo de un rumor. Ya nadie puede negar el posicionamiento que tiene el Consejo Nacional Anticorrupción. Nadie puede negar el posicionamiento que tiene en Honduras el CNA. Sonia Marlina era la heroína de Libre en los años de Job.
Ahora ya no es la heroína, pero es la heroína para otros. Pero es el mismo CNA. Miren lo que está ya diciendo el CNA de una probable reforma al reglamento interno. Yo sé que no te gusta debatir mucho sobre suposiciones, conjeturas o rumores, pero lo advertimos al comienzo, atajen el rumor. Si así es, porque si no la gente va a empezar a creer lo que ya lo está planteando como serio, como formal y como posible el Consejo Nacional Anticorrupción. Abogado Joaquín Mejía. Bueno, yo sí creo que debemos, como ciudadanos y ciudadanas, y eso incluye al CNA, debemos de ser muy responsables. Y en el sentido de que creo yo que no podemos estar discutiendo, en mi opinión, con todo respeto lo digo, sobre especulaciones. Y creo yo que son los hechos los que nos van a indicar realmente hacia dónde va, digamos, determinada institucionalidad del Estado. Y en base a hechos, yo creo que la mejor manera en que la sala puede acallar rumores es decidiendo en base, con sentencias técnicamente sólidas, doctrinariamente sólidas. Y en ese sentido hay unos hechos que uno no puede desconocer. Por ejemplo, ¿hace cuánto presentó el fiscal Luis Javier Santos y el abogado Mario Urquía, los recursos de amparo en relación con su exclusión, en mi opinión, arbitraria del proceso de selección por parte de la Junta Proponente? El asunto es que hay unos hechos ahí, es decir, es un asunto fundamental porque todavía no se ha elegido al fiscal general permanente y su adjunto, y la sala todavía no ha dado una palabra al respecto. Y en ese sentido, ese sí es un hecho objetivo. Sí. Y es un hecho objetivo que me indica que la sala no está cumpliendo con su papel, particularmente cuando estamos hablando de un asunto que es sumamente importante para la vida democrática del país. Y así podríamos señalar una serie de temas que son esenciales. Por tanto, yo en lo particular, insisto, yo apelo a la responsabilidad para que podamos hablar y podamos pronunciarnos sobre hechos concretos. Y voy a poner un ejemplo claro, que ahorita el abogado José María nos los planteaba, el tema del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. El gobierno de la República, y aquí no estoy defendiendo, pero el gobierno de la República presentó ante el Congreso Nacional una ley para reformarla, sí, para sacar a todos los actores que, como dice la Comisión Interamericana, no pueden estar en ese consejo. Y desafortunadamente muchos sectores sociales salieron con comunicados diciendo que ahora el gobierno quería concentrar todo y solo tener a la Secretaría de Estado y querían sacar a la Corte, al fiscal, etcétera, para controlar, y que era una dictadura. Y me parece a mí que fue de manera irresponsable. Esa ley, al menos desde mi punto de vista técnico, sí tenía dos artículos que a mí me preocupaban, que tenía que ver con acceso a la información pública, pero en lo demás me parecía muy bien. Bueno, ojo. El error del gobierno, a través de su bancada en el Congreso Nacional, es querer eximir de dos debates algo tan importante. Y al final, ¿en qué terminó todo? Nos basamos en rumores y esa ley quedó aparcada y todavía tenemos esa estructura que es un supragobierno, donde hay una coordinación, que es la Presidencia de la República, y los demás poderes del Estado están subordinados en la práctica a la luz de esa estructura, que me parece grave. Por eso creo yo que sí, y apelo a esa responsabilidad. Y en este sentido, creo yo que a la sala lo que le debemos de estar exigiendo es decirle, aquí hay unas cuestiones que se le han pedido a la sala que se pronuncie como intérprete última de la Constitución y como intérprete suprema, sí, y tiene que dar una palabra. Son cuestiones fundamentales, sí, y no lo ha hecho. Totalmente. Eso es lo primero. Sí. En segundo lugar, que no vaya a dar cualquier palabra como las barbaridades que ha hecho y que ha dicho en sentencias relacionadas con la interrupción del embarazo por las 3 causales, violación porque el feto no pueda sobrevivir después del parto, y también con el tema de que se ponga en riesgo la vida de la madre, que fue una barbaridad esa sentencia, quienes la hemos leído, terrible, terrible. En tercer lugar, el tema de la sede de esa sentencia, terrible. En cuarto lugar, la reelección presidencial, argumentando que la reelección era un derecho humano, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que eso es mentira. Cuarto, estoy hablando. Entonces, la segunda cuestión es, además de que tiene que dar una palabra oportuna y pronta, que no lo ha dado en temas importantes en este momento, también tiene que dictar sentencias que realmente sean técnicamente fuertes, sólidas. Miren, la sentencia donde analiza el artículo 80 del Congreso Nacional, perdónenme, solo tiene 3 considerandos, y uno de ellos es un texto grandote, copia y pega de un doctrinario, y el otro se refiere exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, y el tercero
lo que dice es, por lo anterior, entonces el artículo 80 es constitucional. Que yo estoy de acuerdo que es constitucional, pero los argumentos, o sea, una sentencia que tiene como 13 páginas sin argumentos sólidos. Entonces, lo segundo que le pedimos a la sala es que, primero, que responda pronto, que dé una voz oportuna ya a los problemas que se han presentado ante ella. Segundo, que lo que responda sea fundamentado, que sea sólidamente y en términos técnicos, jurídicos, y que no vaya a decir cualquier cosa, porque cuando dicen cualquier cosa es porque quieren justificar una decisión política disfrazada de jurídico. Y en tercer lugar, yo vuelvo a insistir, ¿verdad? Que qué pena, y es normal que lo hagamos, que estemos hablando de que decisiones va a depender de la afiliación política. Renato, siempre decías en relación con aquel miembro creo que era chileno, que no recuerdo el nombre, de esta comisión internacional que vino a vigilar la cuestión de la Corte, que tenían el deber de, no recuerdo exactamente, pero que no importaba que fueran de los partidos, pero al llegar ahí tenían que ser ingratas con quienes los pusieron ahí, y sus decisiones basarlas exclusivamente en la legalidad constitucional e internacional, porque esa es su función. Obviamente, quizás estoy siendo demasiado inocente, pero creo yo que es fundamental poner sobre la mesa este asunto, y por eso creo que sí, en un momento dado, no estoy diciendo en este gobierno, que si fuera ahora sería bueno, pero viendo cómo está la cosa en el Congreso Nacional, creo que reformas constitucionales van a ser imposibles, pero en algún momento como sociedad, en vez de estar pensando en rumores, creo yo, por ejemplo, y yo incluso hago un llamado al CNA por ese prestigio que tiene, a que pueda liderar un proceso de diálogo reflexivo, primero como sociedad, para una reforma profunda del sistema de justicia, que en mi opinión 20 años después posiblemente está caduca. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Luis Romero, Ruth Lafose, José María Díaz, por todas las reflexiones que nos hacen esta mañana. Miren, yo les digo, este rumor ya hubiese salido la Corte diciendo: no es cierto, hombre, nosotros no vamos a hacer reformas a ese reglamento interno. Que ya se hicieron, ¿verdad? Las que usted decía que no se habían publicado, pero que ya se publicaron. Pero ahora es otro supuestamente el objetivo. Porque cuando la Corte quiere reaccionar, reacciona. A mí, yo lo constato aquí ya en las últimas 2 semanas, han salido a aclarar cosas aquí en el programa, pero hoy no salen. Hoy no salen. Están haciendo crecer el rumor entonces de lo que se está diciendo ya. Y esto al final solo provoca incertidumbre. ¿Y la incertidumbre que genera en un Estado? Inseguridad jurídica. La incertidumbre aleja inversionistas. La incertidumbre es una herramienta que solo sirve para multiplicar pobreza. Multiplicar la pobreza. Vamos a la pausa, enseguida seguiremos escuchando a nuestros panelistas esta mañana, esperando que la Corte Suprema nos diga si esto es rumor o en efecto ya están a punto de conseguir las 3/4 partes para hacer las reformas que se están mencionando. Muchas gracias a todas las personas que han compartido su opinión a través de nuestras redes. Comparte un televidente: el propósito detrás de las reformas al reglamento es político, porque lastimosamente han politizado la justicia, y es para que el magistrado a cargo de esa sala deniegue los recursos de inconstitucionalidad sobre las violaciones que ha realizado el partido en el poder y el Congreso Nacional. José Luis Moncada comparte: debe respetarse la rotación, tiene el sentido de evitar la politización, los magistrados liberales deben estar en línea con la rotación. Comparten más televidentes: Ale Aguilar: tiene el propósito de promover la estabilidad, la continuidad en la administración de justicia, buscando mantener un conocimiento más profundo, permitiendo que los magistrados adquieran experiencia especializada y fomenten la coherencia en la toma de decisiones judiciales. Y David Lanza compartido: lamentablemente se desconfía de todo lo que viene del gobierno. La historia política de este país respalda esa duda. Las leyes se interpretan a la carta. Usted también puede compartir su opinión, hágalo a través de nuestro WhatsApp y redes sociales. Dice Fernando Anduray: las 3/4 partes de 15 son 11.25. Liberales y libres solo hacen 10 magistrados. O sea que no logran 3/4 partes. Necesitarían 2 nacionalistas, porque al final las 3/4 partes son 12 magistrados.
Es decir, 11.25 deben ajustarse al número 2. El problema de fondo es que quieren reformar el reglamento solo con simple mayoría. Bueno, Fernando Anduray mete otra cosa. Dice que el problema es que quieren reformar el reglamento solo con simple mayoría. Así estaba antes, con sí, simple mayoría. Bueno. Ruth Lafosse, ¿tiene algún elemento adicional para que nos ayude a terminar de comprender esto o a confundirnos más? Bueno, es fácil, Renato, con rumores, ¿no? Pero a veces en nuestro país siempre estamos como en una inseguridad total de la manera como se maneja la justicia. Mire, Renato, cuando se crea esa sala constitucional, se crearon tantas esperanzas por lograr que se restituyera o se mantuviera o se garantizara el valor jurídico de lo que significa nuestra Constitución. Abogada, solo permítame un segundo. La voy a interrumpir solo para enriquecer los elementos informativos que pueda tener usted. Miren, me está llegando un mensaje de una persona que está ligada a las negociaciones directamente entre Libre y liberales. Confíen que el mensaje que voy a leer es de alguien que está dentro. Que no crean que yo me alegro de ver tanto relajo, tanta confusión, tanta incertidumbre en el país. Se lo voy a leer textualmente, cómo me llega este mensaje de un personaje, no le diré de qué partido porque me lo pide que no diga, solo me dice, buenos días Renato, no digas mi nombre, mira, Libre está detrás de todo esto de las salas, necesitan 8 votos, serían 2 del Partido Liberal, Milton está con ellos y a la magistrada Odalis, a su esposo le abrieron un caso en la fiscalía para presionarla y que dé el voto. Flores está detrás de esto, lo que te digo, Joaquín, mira cómo se van abriendo las conjeturas con todo esto. Mira cómo se van abriendo las conjeturas. Libre está detrás de todo esto, de las salas. Necesitan 8 votos, serían 2 del Partido Liberal. Milton está con ellos y a la magistrada Odalis, a su esposo le abrieron un caso en la fiscalía para presionarla y que dé el voto. Flores está detrás de esto. ¿Cuál Flores? Enrique Flores. Y viendo de dónde me llega esta información, entonces uno se pregunta, entonces ¿será cierto eso? De las reformas al reglamento. Por eso le hemos dado un margen y buen margen a la Corte para que nos aclare, pero ya veo que si no aclara la Corte, es que en efecto hay la intención de producir esta reforma. Sí, abogada, disculpe, no sé si este elemento le sirve a sus reflexiones. Sí, adelante. Dice que sí, creo que sí. Mire, como dice, sobre rumores, a mí me da la impresión de que no solo se quiere reformar el asunto de la rotación de la coordinación de la presidencia, sino que también integrar la sala constitucional con una influencia partidaria oficial, en el sentido de poder lograr una influencia partidaria de carácter política, y esto obviamente traduciría y cambiaría enormemente la trascendencia de futuras actuaciones de los que hoy nos gobiernan. Y eso sí sería sumamente desastroso. Por eso es de suma importancia que, aunque sea un rumor, entienda el Poder Judicial de que
Habemos muchos y muchas personas que queremos que nuestra justicia siga siendo independiente. Y más que todo, la Sala Constitucional funcione como los objetivos sobre los cuales se crearon, que fue la de sostener y garantizar el valor jurídico de la Constitución. Cuando yo le digo de garantizar y sostener el valor jurídico de la Constitución, trasciende este término, este concepto, a que los poderes del Estado, especialmente el poder legislativo, donde actualmente hay una crisis de liderazgo, una crisis de la manera como se quieren influenciar para tomar decisiones sin una mayoría, es evidente. Entonces, en estos casos es de suma importancia que una sala constitucional no esté influenciada por ningún poder del Estado, y mucho menos por un sector político que pudiera estar gobernando, ya sea hoy o sea mañana. Mire, Renato, la estabilidad de nuestro país depende de esas sentencias. Y como decía uno de sus invitados, no solo es el hecho de que se pueda pronunciar de manera oportuna, sino que también sus sentencias puedan lograr cambiar muchísimas cosas de las que hoy funcionan, que estén tan sustentadas que puedan definir cuáles son las verdaderas competencias de cada uno de los poderes del Estado. Pero si se logra reformar el reglamento con las evidentes intenciones de tener una sala constitucional con una influencia política partidaria, obviamente sus sentencias no van a llegar a concretizarse para poder lograr la estabilidad jurídica y la seguridad jurídica de nuestro país. Mire, hemos pasado tantos años con crisis políticas, con crisis de estabilidad institucional, por la falta de democracia, por la falta de respeto al principio de legalidad en el Estado, especialmente por las personas que nos gobiernan desde ayer y desde hoy. O sea, no es nada nuevo, pero me parece cruel, muy cruel, que un órgano del Estado se pudiera prestar para que una sala constitucional se corrompa en el camino, se desnaturalice sus funciones de tal manera puedan lograr los objetivos meramente políticos para estatuir diferentes o distintas maneras de gobierno, distintas maneras de ejercer el poder. No podemos seguir funcionando de esa misma manera. El Poder Judicial tiene en sus manos la estabilidad política del Estado, más que de los del Poder Ejecutivo, más que el Poder Legislativo. Si la Sala Constitucional es independiente de influencias políticas, podremos tener todavía esperanzas de poder manejar que las personas que violentan el principio de legalidad, que violentan el Estado de Derecho, la división de poderes, que es el equilibrio de poderes para estabilizar este país, muy difícil podemos lograr estándares de desarrollo que todo el mundo quiere. Muchas gracias, abogado. Miren que yo pensé que este asunto del continuismo ya había terminado, máxime con la aparición en la arena política de Rixi Moncada. Las Fuerzas Armadas vino recientemente aquí al programa a decirnos debemos crear certidumbre. Y la primera razón para crear certidumbre es que ya hay un aspirante a la presidencia por libre. Pero de nuevo el CNA nos mete en la cabeza ese asunto de la continuidad. Primero, diciendo que tiene conocimiento de intenciones oscuras que buscan modificar la normativa vigente para impedir la alternabilidad en las salas de la Corte y respetando lo contemplado en el artículo 16 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. Segundo, nos dice que siendo que la Sala Constitucional desempeña un rol preponderante para la vida democrática, la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica del Estado como intérprete último y definitivo de la Constitución, queda claro que con estas intenciones continuistas se busca mantener la pasividad y el silencio cómplice de la actual presidenta de la Sala, que a la fecha no se ha pronunciado ante los recursos de inconstitucionalidad presentados. Que está claro que efectuar reformas previo a las rotaciones dejaría en evidencia las intenciones de imponer comportamientos orientados
al continuismo por parte del gobierno de turno como práctica tradicional de controlar el poder público, situación que en el pasado reciente fue criticado por quienes hoy llevan las riendas del país. Por consiguiente, es una necesidad imperiosa que los actuales magistrados no cedan ante las presiones que se puedan efectuar. Bueno, aquí se me ha interrumpido, pero ya leí lo toral. ¿No te dan deseos de irte una temporadita para España cuando el país se pone así? Ya casi, ¿no? Pero lo que está claro, Renato, es que desafortunadamente, como lo he dicho en otros momentos aquí, murió el bipartidismo, sí. Nació el tripartidismo con las mañas del bipartidismo y eso sí. No se puede negar. Yo creo que es una cuestión evidente. Sin embargo, haciendo eco el llamado que hace el CNA, yo quiero ser optimista sí. Y pensar que los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia no van a realizar ninguna reforma que, aunque sea legal, tenga una intencionalidad que no sea legítima y que va a provocar un nuevo conflicto, provocando mayor inestabilidad e ingobernabilidad de la que ya hemos tenido. Entonces me parece que hay dos cosas, en mi opinión, que creo yo que la Corte Suprema debería de estar preocupada. Una, ya lo dijo el abogado José María, ya llevan un año como Corte Suprema y creo que es tiempo suficiente para haber hecho una propuesta de ley sobre la carrera judicial y haberla presentada al Congreso. Sí, primero, totalmente de acuerdo. Me parece que no hay ninguna excusa. Y segundo, dedicarse a resolver las cuestiones constitucionales que se le han presentado y que son fundamentales para la estabilidad constitucional en el país y que hasta el momento no hemos tenido una palabra de la sala. Y eso me parece a mí que es grave y ese silencio contribuye a esa inestabilidad. Por tanto, creo yo que el mensaje como final sería, si se hace una reforma que aunque esté respaldada por la legalidad, pero tiene una intencionalidad que va a provocar una crisis política interna y que va a evidenciar además cómo los intereses partidistas influyen en las decisiones que se toman en el Poder Judicial, creo yo que como sociedad, o al menos los sectores democráticos de la sociedad, tenemos que denunciarlo, tenemos que evidenciarlo. Sí. Luis, y es que Milton Jiménez entró como candidato liberal a esa elección. Liberal, sí, él entró como liberal. Sí. Y ahora llega la confirmación de ese dato que me enviaron, que le abrieron un caso en el Ministerio Público al esposo de la magistrada Odalis Nájera, que ahora la están presionando para que apoye estas reformas al reglamento. Fernando dice que no ajustan entre los votos liberales y de libre, dice, para hacer las 3/4 partes. Sin embargo, también existe una dualidad existe una contradicción dentro de los mismos reglamentos. Si usted se fija, o también si leemos el artículo 33 del reglamento interior de la Corte Suprema de Justicia, nos dice que este reglamento podrá ser derogado o reformado con el voto favorable de la mayoría de la totalidad de los miembros que integran la Corte Suprema de Justicia. Serían 8. Se podría reformar con 8, o sea. Pero quizá en la reforma que acaban de hacer ahí donde dijeron las 3/4 partes. No, es que esto no lo tocaron, o sea, lo que tenemos es para cambiar dos reglamentos diferentes que dicen cosas completamente diferentes y que se vuelven contradictorios. O sea, no hay una coherencia en eso. Y sería mi allano pues a todo lo que ha manifestado el licenciado Joaquín. Con él yo siempre comparto gran parte de sus criterios. Y por el bien del país, creo que debemos esperar que impere lo jurídico, ¿verdad? Que alejemos cualquier interés político independientemente de la intención o de la razón. Debemos ponernos límites, ¿verdad? Que ya lo establece la misma Constitución y el límite está en cumplir lo ya dispuesto en la ley. Y si no les gusta lo que está dispuesto en la ley, entonces que se hagan las reformas necesarias, pero sí debemos entender que se debe pensar en el país más que en los intereses de los partidos políticos. ¿Usted es optimista? Debo ser optimista porque yo creo que hay esperanza. Fíjense que quizás ese sistema de salas, olvidémonos y quizás regresemos al sistema de Estados Unidos que nos dejó Francisco Morazán,
en el sentido de que Estados Unidos sigue teniendo una sola constitución y un solo tribunal de Corte Suprema de Justicia. No hay sala de lo constitucional y la justicia en Estados Unidos está funcionando bien. Me llama la atención en el sentido de que cuando ustedes entrevistan a la Corte, dicen, en la Corte estamos impartiendo justicia, pero sería una injusticia que están simulando impartir justicia cuando no están impartiendo justicia, ¿no? Me llama la atención también una caricatura de la justicia, que salió preñada la justicia, la diosa Temis, con la balanza preñada porque fue violada. Yo creo que vamos para tercer o cuarto parto de la violación, la justicia. Y si a Renato no le contestan, pues vamos a tener que llamar a la presidenta de la Corte que integre la selección nacional, tal vez Rueda la integra, tal vez formando parte de la portería como portera de la selección nacional para atajar todos los rumores. Sí, porque este es un tema muy sensitivo que solo crea incertidumbre. Yo creo que la Corte ya debió aclarar si es que es rumor, pero no lo aclara. ¿Qué significa eso? Vamos a la pausa, enseguida a los comentarios finales de nuestros panelistas. Gracias por compartir su opinión. Estas reformas son necesarias para garantizar un marco legal actualizado y eficiente que responda a las demandas de la sociedad. Gumersindo Hernández comparte: con una corte puesta por políticos siempre será manipulada por estos. Confiamos en aquellos que sí tienen verdadera ciencia de justicia. Continúe compartiendo su opinión. Que estoy confundido porque en efecto la información así contrastante provoca confusión. No confundido con estas prácticas que en el país son habituales. Mientras una persona que yo sé que está en las negociaciones me dicen que Milton Jiménez sería uno de los magistrados que se uniría a la pretensión de reforma del reglamento, que a la magistrada Odalis la están presionando, abriéndole una causa, no a su esposo, sino que al hijo. Mi fuente me dice, a Odalis la están presionando para que se sume a la reforma. Milton también está con la reforma. En este momento me llega de otra fuente muy poderosa que Milton no se les va a unir, ni Odalis. ¿Sí? No se les va a unir a la reforma. Y me dicen que los que sí se van a unir son Wagner, Vallecillo y ¿sí? Que se van a unir a la reforma. Aquí tengo una llamada telefónica, Wagner, Vallecillo y Walter Miranda. Odalis también. No, miren, voy a dejar esto para más adelante. Partido Liberal. ¿Cuántos liderazgos hay en el partido? ¿Cuántos intereses hay en el Partido Liberal? O sea que Odalis se suma a la reforma. Le preguntaré por qué ella ha venido varias veces y yo la estimo mucho a la abogada, si es cierto esto que la están chantajeando. O lo hace convencida que la reforma vale la pena. Está en comunicación con Frente a Frente su hijo, José María Díaz Ávila, el abogado José María Díaz Ávila. No creo que sea para disentir con usted. No sé, pero puede ser. Pero bueno, es un profesional independiente, puede ser y no puede ser. Catedrático de la facultad. No, eso era una broma mía. Abogado Díaz Ávila, bienvenido. Buenos días, Renato, buenos días a mi padre y a todos sus panelistas, a la abogada Lafoz. Voy a ser breve, Renato, solo para poner un elemento adicional a su programa el día de hoy, porque parece que todas las fórmulas matemáticas que se han planteado el día de hoy obedece a reformar el artículo 16 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez viene a desarrollar la LOAT y
que parte del artículo 303 y 304 constitucional. Pero lo que no se ha planteado el día de hoy, y se lo dejo como un posible escenario jurídico, es que la Sala de lo Constitucional es la única sala que tiene su propio reglamento, el reglamento interno de la Sala de lo Constitucional, y que es aprobado por los 5 magistrados de la Sala Constitucional. Entonces, como hemos estado hablando de las 2/3 partes o de simple mayoría del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, habría que estudiar también la posibilidad de la reforma del reglamento interno de la Sala Constitucional, que es aprobado por los 5 magistrados que integran la sala. Entonces se los planteo como una posibilidad porque me parece que puede ser una reforma por adición del reglamento especializado de la Sala de lo Constitucional en vez de tocar el reglamento interior de la Corte Suprema de Justicia, que debe ser aprobado por los 15 magistrados. Solamente, Renato, buenos días y saludos. Gracias, abogado. Y solo déjame, esta es la confirmación que ya recibo. Milton Jiménez y Odalis Nájera sí van con la reforma. Sí van con la reforma. Sí se unen a Libre para hacer la reforma del reglamento interno. Y es que los 2 hijos de Odalis están como asistente de Sonia Marlina y hay otro de asistente en la PGR. Miren, así está la situación, por favor. Yo tengo muy buenos amigos. Odalis es amiga mía, pero la información es la información. También Milton es mi amigo, pero la información es la información. Esta es la naturaleza del periodismo.